Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Ari, bienvenidos una vez más a Aro. Ando un poquito enferma por si me escuchas raro, pero hoy quería grabarte este caso que me han pedido por mucho tiempo. Y este es el caso de la familia Turpin. Como ya lo vieron en el título, este caso conmocionó a la mayoría en el país, en Estados Unidos. Qué raro que pase en Estados Unidos. Pero quiero contarles la historia de esta familia, que es reciente y más aparte una historia en la que tiene un final agridulce. Acompáñame, suscríbete a todas mis redes sociales. Voy a estar comiendo papitas porque quiero botanear, quiero explicarles así como de amigos. Y si eres sensible para datos algo fuertes, porque voy a hablar de abuso infantil, voy a hablar de cosas muy descriptivas, te invito a que veas otro de mis videos y no veas este. Y como todo, quiero iniciar a darles un poquito en contexto, sobre todo de los monstruos que provocaron que estemos hablando en este video de ellos. Voy a empezar por la mamá. La mamá, llamada Louise, nació en un pueblito muy pequeño en Virginia, Estados Unidos. Esto fue el 26 de mayo de 1968. Ella venía de una familia muy humilde, pero también muy religiosa. Era la mayor de sus hermanas, tenía otras dos hermanas, tenía a su papá y su mamá. Era un núcleo chiquitito para esos tiempos, que se usaba tener un núcleo familiar enorme. La familia de Luis pertenecía a la iglesia Pentecostés. Como les dije, era una familia extremadamente religiosa, pero también, como hemos visto en las familias extremadamente religiosas, hay muchos problemas. Luis y sus hermanas eran muy tímidas delante de la gente, muy tímidas delante de sus padres, pero decían que cuando sus padres no estaban alrededor, Luis era súper, como le prendían fuego, alegre, platicadora, juguetona. El núcleo familiar de Luis era muy estricto porque su padre era el pastor de la iglesia de ese pueblo. Entonces, al ser el pastor, él era muy estricto, y aparte era mucho como él. Son las hijas del pastor, se tienen que comportar bien. Pero dentro de la casa los padres peleaban mucho. Los padres peleaban mucho e usaban violencia con las niñas para corregirlas. Luis se convirtió en la madre de sus hermanas, ya que su madre se la pasaba trabajando, y cuando no trabajaba estaba peleando todo el tiempo con el padre, y las descuidaban muchísimo. Aparte de que el pastor era su papá, o sea, podían recibir como donativos de la misma iglesia, no les iba tan bien, por lo que la de mamá de Luis empezó a trabajar. Pero pues las niñas aún eran muy chiquitas. ¿Con quien las dejaba? Pues la dejaban con el abuelo, el papá de la mamá. Esta persona también era muy religiosa, pero al contrario de lo que predican las personas religiosas, él era un monstruo. Me refiero a de que cuando dejaban a Luis y a las niñas a cargo del abuelo, abusaba sexualmente de ellas. Incluso, como sabía que la familia económicamente no le estaba yendo muy bien, les decía a las niñas: te voy a pagar dinero si me dejas, no sé, si te desnudas aquí, si me dejas tocarte, si me dejas darte un beso. Les daba dinero a cambio de poder abusar de ellas. Lo más triste de esto es que la mamá lo sabía, pero como estaba más interesada por recuperar su relación y se la pasaba peleando con el padre, no le importaba. Aparte, como les daban dinero por el abuso, pues a ella le convenía. Entonces Luis empezó a agarrar un gran resentimiento hacia su abuelo y hacia su madre. Pero a pesar de lo que hizo
más, y ella, delante de este momento, sufrió todos los abusos impensables por su abuelo. Y así fue la vida de Louise Turpin. La mamá de Louise se separó de este señor y ella se fue a casar con alguien más. Entonces la vida de Louise en su infancia fue llena de abusos. David Allen Turpin. David Allen Turpin igualmente nació en Virginia un 17 de octubre de 1961. También venía de una familia muy humilde y pertenecía a la iglesia Pentecostés, igual que Luis. De hecho, ellos se conocieron desde que eran niños, por esto mismo, porque pertenecían a la iglesia. No se tienen muchos datos de la infancia de David, pero se dice que era una persona sumamente estudiosa. Le gustaba leer mucho. Incluso él sí logró estudiar la universidad y graduarse como ingeniero en la Universidad de Virginia. El abuelo de David era el reverendo King, también perteneciente de la iglesia Pentecostés. La familia de David Turpin tenía altos índices de abuso a menores en todos los hombres de su familia, incluyendo el abuelo King. Se decía que él abusaba de varios menores en la iglesia, que tenía gustos por mujeres mucho más jóvenes que él. Tanto así que hay una anécdota en el cual dicen que ese reverendo cambió un coche por una niña de 15 años para podérsela llevar. No se tiene pruebas, pero todo indica que el abuelo también llegó a abusar del mismo David. Durante la infancia de estos dos, les digo que coincidían en la iglesia. David una vez menciona que al ver a Luis de tan solo 10 años, él decía: me enamoré y ya me llama la atención, cuando incluso pues Luis era mucho más chica que David, pero él ya le había echado el ojo. Pasaron los años, como les dije, él se va a la universidad, Luis se queda ahí, solamente estudió la mitad de la secundaria, se quedó a cargo de sus hermanas, continuaba el abuso de su abuelo. Y en el 85 se vuelven a reencontrar. Cuando se volvieron a encontrar, ella tenía 15 años y él 22. Y él así a primera vista le dijo que se quería casar con ella, que la amaba, que de verdad era el amor de su vida. El papá de Luis no estaba tan de acuerdo, acuérdense que era el reverendo. Y por muchos meses le negó que David visitara a Luis, hasta que al final aceptó el reverendo, porque si era lo que Luis quería, pues estaba bien. Imagínense una boda súper humilde, religiosísima, de una niña de 15 años con alguien de 22 años. Se dice que Luis no estaba tan enamorada, pero como ella seguía sufriendo los abusos de su abuelo, era mejor escaparse con este hombre a estar viviendo las asquerosidades que le hacían. Pero a su vez también a ella le preocupaba pues dejar a sus hermanas, ya que las dejaba y ella sabía que el abuelo, las siguientes que iban a abusar, iba a ser de ellas. Pero Luis ya no aguantaba y necesitaba escaparse. Y pues al casarse se incrementó su fanatismo por la religión, como que sincronizaron, nada más decían que tenían sexo para procrear. David, recién casado, le ofrecieron un puesto en una fábrica, en una empresa en Texas. Ya sentados en este estado y con la buena calidad de vida que empezaron a tener, Louise Turpin sale embarazada de su primera hija. Su primera hija nace en 1988, llamada Jennifer. Jennifer fue la niña mayor, pero de ahí en adelante Louise Turpin tuvo a 13 bebés, 13 niños. El último nació en el 2015. En total fueron 10 mujeres y 3 hombres. Ellos tenían la típica mentalidad
familia Turbin seguía con lujos. Se decía que iban a los mejores restaurantes, que compraban la mejor ropa, tenían los mejores coches. Las vacaciones eran de que en lugares súper exclusivos. Las hermanas de Louis y la mamá estaban exageradamente sorprendidas de la suerte que tenía Louis por estar con David, ya que les estaba dando una calidad de vida enorme. Incluso en las vacaciones le pidió a sus hermanas, Louis a sus hermanas y a su mamá, que se fueran para que conocieran a sus niños, y que cuando llegaron tenían los mejores coches, la casa era hermosa, se iban de vacaciones, incluso las llevaron a Disney. Poco después de estas vacaciones, en 1992, Louis y David dan a luz a un primer varón. Es un bebé llamado Joshua. Si ven la correlación, todos los niños inician con la letra J. Joshua fue el primer varón, pero también en este mismo año se declararon en bancarrota, ya que sí, a pesar de que a David le iba súper bien, de que tenía un puestazo en la empresa, estaban gastando más de lo que ganaban, se daban más lujos de los que podían. Las tarjetas de crédito las tenían al tope, ellos seguían comprando, o sea, ok, sí te va muy bien, pero obviamente tú sabes tu límite, pues ellos lo rebasaron. Obviamente, mientras ellos estaban en bancarrota, pues cada año iban haciendo un bebé nuevo. Luis empezó a tener una adicción por las apuestas, pero nadie la sabía. A pesar de que sabía que su familia estaba en bancarrota, ella iba y apostaba. Una vez, Elizabeth, en una de las entrevistas que vi, menciona que le dijo a Luis que iba a ir a estudiar a una universidad cerca de donde ellos vivían y que le gustaría como pasar el verano antes de entrar a la universidad con ellos. Luis aceptó, pero dijo que David no estaba tan convencido. Hasta la fecha tenían ya 6 hijos cuando la hermana de Luis los visita. Al llegar, ella menciona que todo había cambiado. Ellos eran extremadamente estrictos con sus hijos. No se les veía muestra de cariño e incluso le tenían prohibido a los niños hablar con su propia tía y viceversa. Luis decía, la hermana decía que con quien sobre todo como que desquitaban ese coraje, ese enojo, ese ser tan estricto era con Jennifer, la mayor. Con ella era súper estricta, pero con todos era igual. Que también notaba que se acuerda mucho que una vez a la hora de la comida para ir a cenar era un ritual. Cada niño tenía que llegar a la mesa, comían de uno por uno, y cada niño al llegar a la mesa tenía que voltear con Luis y decirle gracias mamá por la comida y sonreírles. Cuando la mamá le regresara la sonrisa, podían sentarse a comer, y lo mismo pasaba cuando terminaran, pero así podía pasar horas hasta que ella sonreía, ellos comían. Dice que notaba que los niños eran muy delgados, que a veces olían hasta un poquito feo, pero que pues ella no quería meterse en problemas con su hermana. La hermana nomás les decía que su religión no permitía que los niños fueran tan explícitos con las visitas. La hermana menciona que los niños pasaban horas en su cuarto haciendo quién sabe qué. Ella nunca los vio. Y así mucho tiempo se dio cuenta de que Luis apostaba y de que ya se había convertido en una adicción. Y lo que le colmó el vaso a su hermana era que una vez se metió a bañar y que en eso se mete David y Luis y la empiezan a ver bañarse desnuda en el baño. No sabe qué hacer, está súper incómoda, les decía que la dejaran en paz. Ellos empezaron a burlar de su cuerpo, a reírse a carcajadas, pero a la vez le decían que era hermosa.
Vanessa, la otra hermana de Luis, menciona que a veces iba a visitarlos y que ella siempre notó algo raro, pero nunca dijo nada. Notaba que sobre todo la mayor era extremadamente delgada, estaba sucia, estaba muy rara, pero nunca hablaron. Y pues esto no solo se dio cuenta la familia. Jennifer la mayor, los dos niños mayores fueron los que tuvieron la suerte de mínimo conocer la escuela, la vida afuera. Fueron llevados a la escuela y en la escuela ellos empezaron a sufrir bullying, sobre todo Jennifer, ya que olían a pipí, olían a popó, estaban súper sucios, muy delgados, obviamente no se concentraban en la escuela porque estaban desnutridos. Y hubo una ocasión que se volaron tanto sus compañeros porque ella se rascaba sus zonas íntimas, que no saben si por sucia o es un dato de abuso sexual. Y pues todos empezaban a burlar, tanto que Luis, la mamá, se enojó con la escuela. Lo sacaron de la escuela y mejor decidió darles clases. O sea, alguien que abandonó la secundaria, darles clases en casa. Algunas de las cosas que se empezaron a incrementar después de lo de la escuela fue que no les daban de comer bien. Generalmente ellos comían las sobras que les sobraban a David y a Luis, por ejemplo. Iban y pedían McDonald's y no sé, una papa con un pepinillo era lo que sobraba y era lo que le daban de comer a sus niños. Generalmente pues eran sobras de comida rápida. También menciona que se podían bañar solamente una vez al año. Imagínense eso, solo se les permitía una vez al año bañarse, ya que decían que se desperdiciaba el agua. Igual para lavarse las manos, solo se podían lavar las manos hasta las muñecas. Si se pasaba de ahí, quería decir que ellos estaban jugando con el agua. Y los castigos que recibían eran golpes, tortura emocional. Los amarraban a su cama y los seguían golpeando por muchísimo rato. Así como los niños no tenían una buena higiene, también la casa en donde vivían los Turpins era asquerosa. Se dice que había toneladas de basura, tanta basura que llegaba hasta las rodillas, lleno de excremento, lleno de orinas, cadáveres de animales muertos, obviamente restos de comida, restos de basura, de pañales de los más chicos, asqueroso. Pero para aparentar que todo estaba bien y que no levanten sospechas, siempre montaban un escenario magnífico. No sé, cuando los veían los vecinos, el parque favorito de los papás era Disney. Entonces de vez en cuando, y hay fotos en internet, que se ve a toda la familia en Disneylandia felices tomándose fotos, y esas mismas fotos son las que subían a redes y las que les mandaban a los familiares para que no sospecharan nada. Llega el año 2000 y seguían en bancarrota. Entonces, para que no les quitaran sus casas y sus pertenencias, se mudaban constantemente. Esto también ayudaba pues a no levantar sospechas del abuso infantil. Se mudaron a casa muy grande, muy bonita, ahí mismo en Texas, pero a la vez compraron un camper para que el resto de los niños vivieran en el camper, mientras ellos dos vivían en la casa con los dos más chicos. Pero a pesar de que se mudaban, pues la asquerosidad de las casas la iban haciendo, la llenaban de basura. En una casa previa dejaron animales, a gatos y a perros encerrados en la casa. Los vecinos, pues como habían visto que se habían mudado, escuchaban a los animales domésticos llorar, ladrar, pelearse, por lo que decidieron ir como a liberarlos, a ver qué estaba pasando. Los vecinos dicen que cuando llegan a esta casa el olor era asqueroso. Fue cuando se dieron cuenta que la basura les llegaba a las rodillas. Todo está lleno de excremento, de orines, de cadáveres de ratas, de gatos, de perros.
sobras de comida, la cocina era asquerosa, había gatos muertos por todos lados, imagínense el olor. Cuando llegan a algún cuarto de los niños, vieron que a las camas había como unas tipos correas que no sabían qué hacer ahí, que era donde los amarraban. Para no meterse en problema, los vecinos decidieron salir corriendo y no decir nada. O sea, si hubieran dicho en ese momento, la policía va y los busca y detienen este infierno. Posteriormente, uno de los vecinos dijo que se le hizo muy extraño ver cajas llenas de juguetes nuevos, juguetes aún empacados, que ellos pensarían que si había tantos niños, pues era para que jugaran con ellos. Después se supo que los papás compraban los juguetes, se los enseñaban a los niños como para ilusionarlos que eran para ellos, y les prohibían jugar con ellos, les prohibían sacarlos de la caja. En el 2011, David y Louis deciden renovar sus votos en una ceremonia súper rara, súper bizarra, donde el auspicio Elvis, hay fotos también, los niños se ven flacos, desnutridos. Varias gente que estuvo ahí mencionan que los niños se comportaban muy raro, pues claro, no sabían cómo comportarse, ellos no tenían este vistazo a la vida real, ¿no? De hecho, se dice que hubo miles de intentos de escapes por parte de los niños más grandes, pero una vez que salían de la casa les daba un miedo al exterior que regresaban. Como les había mencionado, los niños, después de que se casaron, que renovaron sus votos nuevamente los padres, ellos dos decidieron mudarse con los dos más chicos a un departamento y dejar a los niños en el camper. Los más grandes tenían la obligación de cuidar a los demás, y los más grandes estaban tan amenazados y tenían tanto miedo que no podían no cuidarlos, no podían escapar, a pesar de que estaban a una hora de camino sus padres, porque pues todo lo que conocían era lo que les habían dicho ellos. Entonces estaban al cuidado de los más grandes. Obviamente el camper era muy chico, estaba sucio, había niños con heridas que nunca se curaron, obviamente nunca se vacunaron, había también animales, era asqueroso. A David lo despiden, o sea, siguen en bancarrota y lo despiden, pues claro que esto se le hizo imposible de pagar las cosas. Se mudaban constantemente, ya les dije, para que no sospecharan y estar huyendo de pagar renta. Y pues empezó como a la sospecha de por qué esos niños no van a la escuela. Entonces David se le ocurrió fundar una escuela en su casa donde estudiaban los 13 niños. Todo lo hizo tan legal que el gobierno no le pudo decir que no. Así que fundó esta escuela donde obviamente no le enseñaban ni madres a los niños. Era nomás una fachada para que no sospechara nadie y no fueran a buscarlos. Y aquí empezó a cambiar algo. A los niños mayores se les dijo que ya no van a vivir en el camper, se van a venir a esta casa nueva, vamos a vivir a todos. Y a los más grandes los empezaron a tratar diferente, los empezaron a tratar muy bien, tanto así que a la más grande se le dio un celular y al que seguía, que era el otro niño grande, se le dio una cámara. A los menores se les siguió tratando mal, de hecho tan mal que pasaban 20 horas amarrados a sus camas, encerrados. Luis les daba un diario donde tenían que escribir qué hacían, que no hacían nada más que dormir y estar amarrados. Solo se les permitía una hora ir al baño, hacer sus necesidades y comer, obviamente, las sobras, y lo demás tenían que pasarlo amarrados a sus camas. Como les dije, a los más grandes se les dieron el celular, etcétera. Jordan, que es de una de las niñas protagonistas de esta historia, Jordan era como de las medianas. Jordan encuentra un celular que ya no servía como para hacer llamadas, no tenía un chip, pero sí tenía internet. Jordan empieza a ver la vida a través del internet,
usar YouTube, incluso se hace fan de Justin Bieber. Y también había veces cuando agarraban de buenas a los padres que les permitían una hora ver una televisión viejita, y ella veía mucho Disney Channel y no se podía explicar por qué ahí se veía diferente la vida a lo que ella estaba viviendo, a lo que sus padres le habían dicho que estaba mal. Ella no lo veía tan mal. Ella empezó a hacer como una mini revolución con los hermanos más grandes, que también empezaron pues a tener acceso a este internet. Acuérdense que Jennifer le dieron un celular, pues también veía que afuera no era tan malo. Entonces empezaron a decir, ¿saben qué? Nuestros padres son abusadores, no sé, tenemos que escapar. Y empezaron a idear un plan. El 14 de enero del 2018, esta niña Jordan, la que los dije que era fan de Justin Bieber, decide escapar por una de las ventanas de la casa de los Turbin. La mamá y el papá habían salido de la casa a hacer mandados, compras. No se sabe porque luego hubo algunos archivos que se vieron que los papás Turbin tienen una relación abierta, o sea que David llevaba a Luis a hoteles para acostarse con hombres, y porque luego también se dice que pasaron por muchas religiones, incluso hacían brujería, o sea, todo un cagadero. Pero bueno, iban a hacer una de esas cosas. Decide Jordan salir por la ventana y correr. Corrió lo más que pudo. Dice que ya era la madrugada, dice es la cosa más terrorífica que he hecho en mi vida. Y claro, imagínense vivir 17 años que tenía en este momento en cautiverio y de repente salir a buscar ayuda, y que todo lo que te habían dicho es de que hay gente mala afuera. Entonces no sabía qué onda. Entonces corre y se para y dice, ¿qué voy a hacer? Agarra su celular. Puede ser que era un celular que no tenía chip, que no servía. Pero allá en Estados Unidos los números de emergencia, a pesar de que tengas el peor celular, el peor chip, si marcas al 911 va a funcionar porque es un número de emergencia. Jordan marca al 911 y de hecho la llamada está grabada, la puedes encontrar en YouTube. Pero literal le dice a la operadora, ¿sabes qué? Escapé de mi casa, tengo padres abusivos, están mis dos hermanos ahí, estamos viviendo violencia. Dice algunas palabras que eran difíciles de entender porque acuérdense que pues no recibieron educación, no sabían ni cómo expresarse también al mundo. La operadora, o sea, de verdad, si tú escuchas la llamada, tú dices, es una broma, porque aparte se escucha una voz de una niña de unos 10 años máximo. La operadora le pregunta su edad y le dice, tengo 17. Ella así como, bueno, no lo podía creer, pero allá pues verifican todo. Entonces Jordan, cuando está hablando con la operadora, pues ella le pregunta datos. Jordan no sabe nada y la operadora, por el GPS de la llamada, manda una patrulla. En la cámara de la patrulla se ve que llegan con Jordan y el policía dice, yo creí que era una broma porque me habían dicho que era una niña de 17 años. Cuando llegué, literal parece una niña de 10. Cómo hablaba, cómo se expresaba, su delgadez. Estaba muy sucia, muy desnutrida. Y como que no le creían. De hecho, el policía se ve como, a ver, ya te voy a llevar a tu casa, que no. Y ella en una entrevista dijo, es que era convencerlos en ese momento o morir. Para esto, los papás Turbin ya habían regresado a la casa. Entonces el policía le dice, a ver, pero ¿por qué dices que hacen esto tus papás? Y Jordan se acuerda que el celular que traía sí podía tomar fotos, y que tomó fotos a sus hermanos cuando estaban golpeados, cuando estaban encadenados, y le empezó a enseñar. El policía ve esto, no duda, agarra el teléfono y dice, necesito refuerzos para tal y tal lado, y se van a la casa de los Turpin. Dice que llegan, dice el policía que iba como muy adrenalina, muy asustado.
Cuando llegan, pues los Turpin ven las sirenas, ven todo esto. David les dice: desencadenen a los niños rápido. La policía ni siquiera tocó, tiró la puerta, porque cuando se trata de menores de edad no necesitas una orden. Entraron y no alcanzaron a desamarrarlos a todos. Llegan al cuarto de los niños. Obviamente entraron y ya saben la escena. Olía asqueroso, lleno de basura, de excremento, animales muertos. Llegan al cuarto de los niños y los ven todavía encadenados, con datos de tortura a los demás, con una desnutrición súper grave, oliendo asqueroso. Decían que tenían costras enteras de mugre. Y pues obviamente los papás fueron detenidos en ese momento. Una de las niñas que estaba encadenada, cuando escucha llegar a la policía, ella supo que Jordan los había salvado. Varios policías mencionan que lo primero que dijeron los niños es: comida, tenemos hambre. O sea, ni siquiera fue comida. Imagínense cuántos días llevan sin comer. Cuando los niños son llevados inmediatamente al hospital, los doctores se dan cuenta que están en una desnutrición muy grave y que la desnutrición ya había alcanzado a afectar órganos. Ya tenían problemas cerebrales, problemas cardíacos, problemas en la osteogénesis, en los huesitos, en los músculos, en todo que te puedas imaginar. Ellos ya estaban enfermos, pero sobre todo lo mental. Los niños estaban como en shock, no hablaban. Aproximadamente tenían 7 meses sin haberse bañado, o sea, olían horrible. Tenían estas costras que les digo que eran de mugre, los dientes podridos. O sea, era una escena apocalíptica, dicen los médicos. Y obviamente tomar las declaraciones de los niños Turpin pues fue muy difícil, porque no sabían ni hablar, no sabían expresarse. Se dice que mientras ellos estaban recibiendo atención médica, porque varios incluso estaban en terapias intensivas de la desnutrición, de la deshidratación más severa, los padres estaban siendo sentenciados. Y aquí les voy a mencionar cuáles fueron sus cargos: 12 cargos por tortura de privación de la libertad, 12 cargos por abuso infantil y David abuso sexual. A pesar de que les leyeron todo esto, se declararon inocentes. Posteriormente, como que los abogados dijeron: a ver, no la van a armar, o sea, hay demasiadas pruebas. Se declararon culpables. A pesar de que fueron culpables, de verdad me dio una náusea saber esto. Solamente les dieron 25 años de prisión. Y descaradamente David no dijo nada, pero Luis empezó a llorar, empezó a pedirles perdón a sus hijos, que no era su intención haberles hecho tanto daño y que esperaba que una vez que saliera de la cárcel encontrárselos y poderlos abrazar. Después de esto el juez le prohibió ver a sus niños. Y lo más triste que les mencionaba al inicio de esto es que, de hecho, hay una entrevista de Jordan y de Jennifer, las niñas Turpin, donde obviamente ya se ven más grandes, pero lo difícil que ellos mencionan fue reintegrarse al mundo, pues muchas ya eran grandes. El poder conseguir un trabajo, el poder estudiar todo lo que se atrasaron, el poder socializar. Y pues bueno, los más grandes, los que ya eran mayor de edad, pues sí pudieron reintegrarse un poco más fácil. Pero los niños chiquitos fue algo muy, como si fuera una burla. Algunos los llevaron a un orfanato, otros fueron adoptados por familias. Pero se dice que, por ejemplo, los que estaban en el orfanato fueron víctimas de abuso sexual, y algunos que adoptaron una familia que ya está arrestada los abusaban físicamente. O sea, ¿qué pido con los servicios infantiles? ¿Qué onda? O sea, de verdad, he escuchado mucha historia en Estados Unidos y creo que los servicios infantiles aquí y allá no sirven para nada. Y pues bueno, esta es la historia de los niños Turpin. Como les dije, actualmente ellas siguen dando entrevistas, hablan de lo que pasó.
Los Turpin siguen en cárcel, pero sí están pidiendo justicia por los niños que nuevamente fueron abusados en esta asociación y por los padres adoptivos. Dime